Bromas aparte, ¿no? Hoy es bueno, la última charla de este año y bueno, ya nos encontramos para el año que viene, pero bueno, he querido traer en esta ocasión también relacionándolo un poco con la fecha, ¿no? Porque hablamos de recuerdos, nostalgia, ¿no? Y pensé que sería interesante saber qué significan los recuerdos, porque si yo os preguntara a cada uno de vosotros qué significan los recuerdos, dirías que van a significar, ¿no? ¿Qué es lo primero que recordáis vosotros de vuestra vida? ¿Creéis que es importante? ¿No? He hecho algunas preguntas. Bueno, me presento primero, ¿no? Yo soy Laura López, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de poesía y psicoanálisis que fue fundada en Madrid en el año, creo, si no recuerdo mal, en 1981. Son más de 40 años, casi 40 años de formación de psicoanalista, atendiendo a la salud de la población. Y bueno, entre la formación también contribuimos a que sea la difusión del psicoanálisis, porque vamos a hablar de los recuerdos en función de la teoría psicoanalítica, que es la teoría del inconsciente. He puesto algunas preguntas. ¿Qué significan los recuerdos? ¿Por qué olvidamos algo importante y recordamos, por contra, algo nimio sin importancia? Hay recuerdos que a veces nos asaltan y nos llenan de afecto. ¿Es esto casualidad? ¿Que se nos venga un recuerdo de repente y nos llene de afecto? ¿Qué relación tienen los recuerdos con nuestra salud? ¿Tienen alguna relación? ¿Le dan importancia a ustedes a sus recuerdos? ¿Creen que el pasado o los recuerdos les determinan en su vida? Para hablar de los recuerdos, he establecido algunos puntos para que vayamos situándonos desde dónde quiero hablaros en la cuestión de los recuerdos, ¿no? Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis. A partir de su obra La interpretación de los sueños en 1900, instaura lo que es la teoría psicoanalítica. Ahí es donde desarrolla varios conceptos, entre ellos el inconsciente, que es a partir de ahí donde se define el psicoanálisis como ciencia. Entonces Freud, en sus tratamientos psicoanalíticos, se ocupó de los recuerdos fragmentarios de años infantiles. Es decir, él estaba en la consulta y los pacientes le hablaban, le comunicaban sueños, escenas infantiles. Entonces se ocupó de los recuerdos y tuvo especialmente en un capítulo, si buscáis en la obra, antes de la interpretación de los sueños, hay un capítulo que se llama los recuerdos. He dicho sueños porque, claro, tiene también que ver con los sueños. Porque Sigmund Freud generaliza en todos, ¿no? Que solamente los mecanismos psíquicos que él describe, no solamente le ocurre esta forma de desplegarse a los enfermos, a los neuróticos o a los histéricos, ¿no? Sino que también nos ocurre a todos y lo generaliza en su obra La interpretación de los sueños. Nos descubre cómo funciona el aparato psíquico y en ese apartado anterior, en los recuerdos encubridores, nos expone qué significan los recuerdos y cómo funciona nuestra memoria, el olvido, todo eso que a veces tenemos una concepción de cómo es, pero el psicoanálisis nos viene a decir algo totalmente diferente. Bien, entonces hemos dicho que en los tratamientos psicoanalíticos se ocupó de personas que tenían histeria, neurosis, y fue descubriendo que le venían escenas infantiles. Los sucesos de los primeros años, podríamos decir, que dejan una huella indeleble en nuestra alma. Creemos que conservamos lo que parece importante para nosotros y olvidamos lo que no tiene importancia, ¿no? Eso es lo que podríamos creer, que nos acordamos de cosas que son muy importantes, que nos marcan en nuestra vida y que olvidamos lo que no es importante. Pero vamos a ver que, claro, esta relación entre importancia psíquica y adherencia a la memoria desaparece en ciertos estados anímicos patológicos como la histeria. Freud descubrió que las pacientes que ella trataba tenían cierta amnesia, habían olvidado ciertos episodios de su vida que podríamos decir de una manera total o parcial, y que no era tanto la experiencia, sino también él se dio cuenta que no es tanto los acontecimientos de la infancia, sino que a veces también
eran hechos fantaseados, que no tenían nada que ver con la experiencia que habían vivido, sino con lo que decían de los acontecimientos. Entonces, esos hechos descubrió que tenían muchísima importancia, esas escenas infantiles, incluso para el desarrollo de la enfermedad. Habían adquirido la enfermedad por ciertas cuestiones que tenían que ver con escenas infantiles, ¿no? Y vamos a ver qué significa esto. También es importante destacar que Freud descubrió que no es tanto el suceso de las escenas infantiles, sino que, o esas experiencias sexuales precoces, ¿no? Y con esto quiero decir que el niño desde que nace tiene un desarrollo sexual, es decir, el niño es un polimorfo perverso, en el sentido que goza con todo, se está relacionando con el mundo a través de la boca, de los sentidos, de la mamá, las relaciones con la piel, el cuerpo, va conquistando su cuerpo a través de esas relaciones sexuales, que quiere decir con el placer y el displacer. Entonces, creían que había que ir a alguna escena, algún trauma que le había causado a esa persona, pues esa amnesia, esa sintomatología. Pero claro, vio Freud que no tenía tanto que ver con una escena pretérita, una escena pasada, sino una fantasía que se había incluso elaborado en esa persona, y que las fantasías de nuestra niñez y de la época infantil las tenemos todos, que en todos nosotros acontece de la misma manera, el complejo de Edipo, las relaciones con el medio psicosexual, la relación con la etapa oral, la fálica, la boca, la relación con la boca, la impresión que ciertos estímulos a nosotros nos provoca, porque claro, hay estímulos de fuera y también estímulos internos, y todo se tiene que ir elaborando a través de la palabra. Entonces, nos comentó eso, ¿no? Que había experiencias sexuales precoces, que creía que había un trauma, pero vio que no tenía nada que ver con eso, que decía que tenía el mismo efecto, la misma situación vivida que si hubiese sido fantaseada. Y bueno, os traigo el caso de una persona que olvidó ciertas escenas de su vida y que tiene que ver con esto que planteamos, lo de los recuerdos. Era una chica que al ver una escena de su tío con una prima suya, Francisca, ¿no? Ellos vivían en una posada, vivían su tía, su tío, la prima Francisca esta, ella, ¿no? Era una muchacha jovencita, fue a buscar a su tío porque venían clientes y no lo encontraba. Entonces fue buscándolo por todas partes, no lo encontró, solamente vio una habitación cerrada con una llave, y como no podía entrar, dijo, bueno, no sé, tal vez están ahí. Fue con un chico, se fueron por detrás, se asomaron a la ventana, ella se asomó y vio una escena en la que no comprendió nada, en la que se veía a su tío encima de esta persona, de esta chica, ¿no? de su prima Francisca. Entonces, al ver esa escena, ella dice que sintió ahogos. No entendió nada porque no se había conceptualizado en ella aún lo que significaba aquella escena, pero al verlo ella se quedó impresionada y sintió ahogos. Y a los 3 días siguientes empezó a tener síntomas, decía que se ahogaba, que no podía casi respirar, que incluso tenía mareos, vértigo, que sería la imagen de una cara horrible que se le acercaba, tenía vómitos, ¿no? Estuvo francamente mal, ¿no? Una sintomatología que ahora sabemos que es histeria de angustia, ¿no? Pero en ese momento ella se encontró al doctor Sigmund Freud, este caso viene en el libro, lo podéis buscar, y entonces ella buscaba un doctor porque no sabía lo que le pasaba. Entonces, al ver esa escena, su tía le preguntó qué pasaba, y ella pues le contó lo que había visto. Entonces, a raíz de ahí, pues su tía se separó de su marido porque se dio cuenta que, claro, que estaba con la chica esta, e incluso la había dejado embarazada. Ella, pues después de 1 año y medio, pues siguió padeciendo de angustia. Decía que tenía miedo, que ella siempre había sido valiente, pero cuando iba a cualquier lugar, pues le entraba un miedo, una ansiedad que no podía controlar, incluso era como si presintiera que había alguien que le iba a hacer algo.
Entonces ella estaba muy angustiada por esta cuestión y hablando, ¿no? Hablando con el médico, en esa relación psicoanalítica, pues pudieron descubrir, ahí viene lo que decimos de los recuerdos, pudieron descubrir que la escena que ocultaba esta era otra que correspondía a una que ella había olvidado. Ese recuerdo para ella no existía y ella, en esa segunda escena, se podía abrochar a otra escena en la que su tío se había acercado hacia ella con intenciones sexuales. Cuando estaban en otro lugar, tuvieron que desplazarse, estaban ellos dos solos en un cuarto y se acercó a ella, se arrimó con su cuerpo, ¿no? Y ella sintió algo de su tío, ¿no? Fue una escena sexual que ella reprimió, fue como olvidada. Y claro, esa escena ella no se acordaba, pero al ver la escena que vio de su tío con Francisca, dijo, eso que le está haciendo Francisca es lo que me hacía a mí, pero ella no lo recordaba. Es decir, ese recuerdo, en lugar de acordarse a través de la palabra, lo hacía en acto, en síntoma. Entonces, ese es lo que tiene que ver el recuerdo con la salud, ¿no? En este caso, en el caso de esta escena de seducción, esta escena sexual, que la chica no lograba entender, sabía que algo pasaba, pero no lograba entender, pero cuando vio la segunda escena ya abrochó lo que significaba la primera, pero ya lo tenía totalmente olvidado, no lo recordaba en esa sintomatología, que el síntoma, digamos que es una transacción, es un disfraz de algo que tiene que ver con ese deseo inconsciente, es una satisfacción sustitutiva. Es algo un poco complejo de entender, ¿no? Pero lo que quiero que se nos quede claro es eso, que hay algo de esa escena, de esa vivencia, ¿no? Que pasa por la palabra y que no podía tolerar y que la había reprimido. Y ahora en esta segunda escena, aprovechando en esa asociación, esa situación, ahí se revivió, pero en forma de síntomas. No lo podía recordar, pero lo escenificaba, o sea, lo actuaba en forma con una sintomatología, de manera que es algo disfrazado que no puede reconocer conscientemente, pero que aparece ahí. Esto es lo que descubrió Freud, ¿no? En ese sentido, que los recuerdos tienen que ver también con esos recuerdos reprimidos, tienen que ver con nuestra enfermedad, con el despliegue de esta angustia en este caso. Entonces, en este sentido, Freud descubrió que esa amnesia que podíamos llamar patógena ocurre también en todos nosotros. Esa amnesia que le ocurrió a esta chica nos pasa a todos con nuestro periodo infantil. En todos nosotros hay una amnesia infantil. Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué recuerdan de su infancia, ¿qué me dirían? ¿Hasta dónde datan sus recuerdos? Seguramente que me dirían, a lo mejor a los 4 o 5, a los 6 o 7 años, cuando uno empieza a recordar más cosas, pero en ese periodo uno no se acuerda de casi nada. Es más, hay muy pocos recuerdos, pero incluso hay recuerdos que incluso parecen nimiedades, ¿no? Como tonterías. Hay cosas que pasan que realmente son importantes en esa época, porque digamos que el aparato psíquico, claro, podríamos decir que el niño todavía no está desarrollado, pero es falso, porque a partir de los 2, 3 añitos el niño ya hace operaciones psíquicas complejas. Entonces tiene que pasar algo para que nosotros olvidemos esa época, y nos pasa todo. Esa amnesia infantil nos pasa todo. Y claro, le atribuimos eso a que es muy rudimentario el psiquismo, pero no es cierto. A partir de 2 años ya está totalmente desarrollado, el niño ya entiende muchas cosas, sabe hacer muchas cosas, ¿no? Y claro, digamos que la memoria no es algo que sea una operación psíquica muy compleja, necesita mucha inteligencia, incluso hay trastornos que se caracterizan incluso porque la memoria es muy fidedigna, ¿no? Que no es una elaboración de la inteligencia muy desarrollada el tener más o menos memoria. Entonces, el contenido de los recuerdos se esperaría de esos recuerdos que tenéis de vuestra infancia, que tenemos todos, tendría que ser, se esperaría que fuesen los de intenso afecto o importancia por sus consecuencias. Por ejemplo, un miedo, un dolor físico,
acontecimientos importantes en la vida del niño, como la muerte de un familiar, como incendios, nacimiento de hermanos, ¿no? Que también es algo que al niño le provoca especial impacto, ¿no? Que tenga un hermanito que tenga que compartir a sus papás. Pero claro, vemos que esos recuerdos, supuestamente, que interesarían más al ser humano, ¿no? Pues vemos que se encuentran en muchos casos olvidados profundamente, ¿no? Entonces vemos que hay una contradicción, ¿no? Porque por un lado creemos que uno en su memoria fija lo que es importante, pero vemos que a través de esos recuerdos infantiles eso no existe, no ocurre. Nos acordamos de cuando se ha roto la muñeca, pero no nos acordamos que falleció la abuelita, por ejemplo, ¿no? Y había una persona que recordaba, esta persona estaba en análisis, recordaba especialmente de aquella época una mesa con un plato de hielo y la comida en la mesa. Le venía ese recuerdo, pero realmente le habían dicho familiares que en aquella época, cuando él hablaba de ese recuerdo, había muerto su abuela. Y resulta que de esa escena de la abuela morir, él no la recordaba, pero recordaba esa tontería, por así decirlo, eso que no tiene ningún tipo de afecto, que era un plato con hielo y un plato de comida en una mesa. ¿No sería más lógico, según la razón, recordar la situación de la abuela que había muerto que la de un plato con hielo? Entonces eso es lo que se pregunta Freud también, ¿no? ¿Qué ocurre con ese tipo de recuerdos que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Alguna tontería que recordamos de la niñez, algún elemento sin importancia? ¿Y por qué nos recordamos algo que es realmente tan importante? ¿Por qué nos recordamos cuando nació un hermanito? ¿Por qué nos recordamos casos importantes para nosotros que no han provocado alguna conmoción, ¿no? Y recordamos en cambio esto? ¿Qué quiere decir eso, no? Se preguntaba. También hay un recuerdo que analiza de Goethe, del poeta, que también les invito a que vayan a su lectura, en el que bueno, a lo largo de su obra, él en ocasiones pues ha explicado a través de todo el material que tiene a disposición, pues casos como Leonardo da Vinci, Goethe, ¿no? Y ha explicado un poco pues explicaciones psicológicas acerca de cuestiones que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Y también un presidente, ¿no? El presidente Wilson también hizo una maravillosa explicación psicológica de su personalidad, ¿no? Y a través de Goethe nos habla de un recuerdo para él en el que recuerda que, ayudado por un vecino, empezó a arrojar la vajilla por la ventana, ¿no? Además, esto lo vemos todos, que es muy típico de los niños, que tiran cosas por la ventana. Y claro, Freud descubrió que eso tenía una simbología, porque en esa época había nacido un hermanito en el seno de la familia, y claro, ese tirar los trastos por la ventana, romperlos, quiere decir que ese hermanito se vaya fuera de la casa, ¿no? Como que no lo separe de mamá. No digamos que no recordaba esa cuestión con el hermano, pero recordaba tirar la vajilla. Claro, pero tirar la vajilla es un símbolo de algo que encubre otra situación que tiene más importancia. Entonces, ¿por qué rechazamos lo importante y conservamos lo indiferente? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Los recuerdos siempre son encubridores. Así que cuidado, no se fíen de sus recuerdos porque son encubridores, todos. Claro, ¿y cómo se constituye un recuerdo? En un recuerdo hay dos fuerzas, ¿no? Cuando se constituye un recuerdo, hay dos fuerzas. Una que prima por la importancia de ese suceso y otra que se resiste, que se opone a ser recordado. Entonces, como resultado de esas dos fuerzas, se origina una transacción. Supongamos, ¿no? Hay una fuerza que va para un sitio y otra que opone lo contrario, ¿no? Imaginaros un bloque de plastilina, por ejemplo. Hay una fuerza que impulsa por un lado y otra para otra. ¿Qué pasa con ese producto? Se deforma, aparece una deformación, que es la transacción.
Entonces, la imagen que aparece en nuestro recuerdo viene de esa transformación, se ha puesto ese acento psíquico en otro elemento de la escena. Por ejemplo, si estábamos hablando del caso de la abuela, ¿no? La abuela murió y ese afecto que es intolerable para la persona se ha, digamos que asociado o se ha puesto en algo que no tiene nada que ver, por asociación. A lo mejor ese día estaba puesta en la mesa hielo y un plato de comida, y claro, no se acuerda de eso porque realmente había reprimido quiere decir apartado, separar la representación del afecto, pero ese afecto queda relegado en lo inconsciente y se une a otro elemento que para tu conciencia no tiene nada, no te afecta en nada, ¿no? Digamos que hay algo que tú has reprimido de esa realidad, y eso que tú has reprimido de la realidad que no tolera tu conciencia tiene un afecto cargado, y ese afecto cargado se tiene que enlazar a otro lugar, a otra representación que para ti pueda ser tolerable. Entonces, lo recuerdas eso, no entiendes por qué recuerdas esa tontería, pero en realidad esa tontería encubre, por eso me he dicho que los recuerdos son encubridores, encubren otra cuestión que hay en ti, pero que tú no puedes hablar. Y a través de ese recuerdo, que salta ese recuerdo, estás hablando de algo que por asociación está en otro lugar. ¿Comprendéis, no? Entonces, ese proceso que hemos visto de los recuerdos, de ese conflicto, esa represión y esa sustitución transaccional, que es sustituir lo importante, lo que se reprime, por así decirlo, ¿no?, por otra cosa que no tiene importancia, ese es el núcleo, o digamos, la clave de la formación de los síntomas. Freud descubrió que el aparato psíquico tiene un funcionamiento y nos dio las claves, ¿no? Nos dijo cómo funcionaba nuestro aparato psíquico, y lo que le pasa a los enfermos en la sintomatología que hemos visto, por ejemplo de las chicas, nos pasa a nosotros en los recuerdos. Es decir, hay algo de nuestra realidad psíquica que vamos a reprimir, y en eso reprimido, esa transacción, pues por ejemplo en los recuerdos recordamos cosas que no tienen importancia, pero porque encubren otras cosas importantes para nosotros. Y estábamos hablando de la niñez, ¿no? En la niñez hay una amnesia infantil, porque hay cosas en nosotros que no podemos tolerar. ¿Y por qué reprimimos, no? La satisfacción del impulso pulsional produce placer en un lugar, pero displacer en otro. Esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en Catalina, ¿no?, la chica que tenía esta sintomatología, ¿no? Las impresiones, ¿no?, los estímulos que vienen tanto externos como internos, en nosotros hay una parte de nosotros, que pues hemos dicho que el niño es polimorfo por perverso, es decir, que goza de cualquier cosa, porque va conquistando el mundo y cualquier estímulo le sobrecoge, ¿no? Entonces, en eso que estábamos comentando, ¿no?, de esa impresión, hay una parte de nosotros que goza con eso y otra que lo rechaza. Entonces el síntoma es esa transacción, una parte de nosotros goza y otro lo rechaza, y ahí se forma el síntoma como para camuflarse, para que nuestra conciencia no sepa de eso. Es un mecanismo psíquico, la represión, y forma parte de todos nosotros y es necesaria. Lo que ocurre es que hay cuestiones que uno reprime que se pueden solucionar o bien en forma de esa enfermedad, de ciertos trastornos, o bueno, lo puede resolver de manera a través de sueños, los lazos, los olvidos, ¿no? Todo eso tiene que ver con esos procesos inconscientes. Hay una fuerza que va hacia un lado y otra que va hacia otro, y en esa transacción, pues, por ejemplo, a mí se me cae este papel, no es casualidad. Hay una fuerza en mí, hay un deseo en que se me pierdan los papeles, por ejemplo, y otro que me dice, no, lo tienes que tener porque tienes que estar en la conferencia. Pero hay un deseo inconsciente que va más allá de nuestra conciencia y que encima nos sobredetermina. Entonces vemos que también olvidamos lo que está en contacto primitivamente con lo reprimido. Hemos visto que hay como asociaciones, ¿no?
eso que entra en contacto con lo reprimido también lo vamos a olvidar. Hay personas que no toleran de alguna manera algo que le ha acontecido en su vida o algún deseo, incluso no tiene por qué ser algo de la experiencia, sino algún deseo, algún pensamiento, y por asociación hemos dicho que eso, que son ramificaciones de esos reprimidos, se asocia a cosas que hay en esa misma escena, por contigüidad temporal o del lugar, y hay personas que olvidan incluso un año entero por no tolerar recordar eso, ¿no? Y trastornos a lo mejor como el Alzheimer, ¿no? Tendríamos que pensar que tal vez también tiene que ver con cuestiones, hay influencia de lo psíquico en el cuerpo, ¿no? Aunque a veces se separen para estudiarlo, ¿no? En la biología, pero habría que ver también, esa persona recuerda lo anterior pero olvida todo lo presente, ¿no? Habría que pensar cómo está incluido en nosotros, ¿no? ¿Qué de nuestra vida queremos olvidar? ¿Qué no toleramos, ¿no? Entonces, la inocencia de los recuerdos infantiles suelen cubrir sentidos insospechados, ¿no? Esos recuerdos que vemos tan inocentes no son nada inocentes, ¿no? Tiene que ver con esos deseos sexuales infantiles reprimidos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son los deseos sexuales infantiles reprimidos? De eso que no conocemos, pero que dice todo de ti, ¿no? Es decir, cómo se va desarrollando en nosotros, cómo se reprime el odio, los celos, la envidia, el egoísmo, ¿no? Todo eso forma parte de nosotros. Hay un deseo en nosotros inconsciente que nos sobredetermina y que nos genera la conciencia. Entonces, ese recuerdo encubridor, lo que recordamos con tanto afecto, no se debe su valor mnémico, por así decirlo, a su contenido, sino en la relación que tiene con lo que está reprimido. Se conserva ese recuerdo, esa nimiedad, por la asociación que tiene con lo reprimido. No por el valor que tenga en sí, sino por cómo se ha asociado a eso que está reprimido. Entonces hemos visto que las impresiones más decisivas para el porvenir pueden no dejar tras de sí ninguna huella anémica, ¿no? Porque se reprimen. Todos los recuerdos son encubridores, esto es muy importante. Y además en los recuerdos de las escenas infantiles, también es importante que lo veamos, porque uno puede decir, no, mis recuerdos son verdaderos. Pero claro, una de las pruebas para saber también si son verdaderos y que nos vamos a dar cuenta de todo, es que claro, tú cuando tienes un recuerdo de cuando eres niño, ese recuerdo tú lo ves como si fuera un objeto. Es como si tú estuvieras fuera de la escena y te estuvieras viendo a ti de pequeño con la escena, ¿no? Entonces, claro, eso es una de las pruebas que te dice que también la memoria es infiel. ¿Por qué? Porque tú has hecho ya una elaboración. Si se supone que estás en escena de primera persona, no te tienes que ver tú. Entonces, si tú en ese recuerdo te estás viendo tú con los otros, quiere decir que ya ha habido una elaboración de esa escena. No existe un recuerdo fiel de lo que haya pasado. Eso jamás va a ocurrir. Nunca hay reproducción de la impresión original. Nunca vas a recordar lo que pasó. Es lo que dices de lo que pasó. Los recuerdos no existen en ese sentido, ¿no? No son fieles a la percepción. Hay una elaboración mental ya en ti. Todos los recuerdos infantiles, como nos parecieron luego al evocarlos, nos dicen que la memoria está en las palabras. La memoria realmente no es ningún cajón donde tú metes nada, está en las palabras, en lo que tú dices de lo que pasa, ¿no? Lo recordado nunca coincide con lo vivido, jamás. Además que esto es prueba también en juicios, ¿no? Que a veces también lo he comentado, que no vale en un juicio que tú observes una escena, que tú veas algo, porque es que cada persona va a decir algo diferente. De lo que le pasa a una persona vemos que hay diferentes relatos de lo que se dice. Cada uno va a decir una cosa porque está todo bañado por nuestros prejuicios. Nuestro ojo no es nuestro ojo de carne, es nuestra mirada, es nuestra moral la que se pone, la que ve. La que de una escena de esta misma sala
va a ver unas cosas, una persona, y otra va a ver otras cosas totalmente diferentes. Porque Kant decía que lo interesante estaba en el objeto, pero no es cierto. Hay otro pensamiento, ¿no?, que nos dice el psicoanálisis, que lo interesante no es el objeto, es tu interés, tu libido, tu deseo. Tu deseo es el que hace el objeto, el que hace las cosas interesantes. No hay nada interesante de por sí, es tu deseo el que hace las cosas interesantes. ¿Y por qué decimos que no coincide con lo vivido? Porque cuando tú percibes algo, ese algo tiene que pasar por el canal psíquico hasta la memoria, y en ese traspaso ya hay una elaboración. Jamás va a coincidir lo que percibes con lo que luego dices de. Además, ya lo decía Freud, ¿no?, que comparaba cómo funciona nuestro aparato psíquico, nuestra memoria, nuestro olvido, como un blog maravilloso, que era una especie de blog de estos que tienen como una calcomanía, en la que la percepción es lo que tú escribes, luego levantas la tapa y se borra, pero debajo tenía impreso pues todo lo que estabas escribiendo, pero podías percibir muchas cosas y escribir debajo. Lo que pasa es que la memoria no es ese cajón en el que se ponen las cosas ordenadas, sino que digamos que la memoria es como si fuera la arena del desierto, ¿no? Cada vez que se añade se modifica toda. Hay una modificación constante de todo eso que está así, que se encuentra reprimido, ¿no? Todo lo que se encuentra en el inconsciente, toda nuestra memoria. Hay constantemente una transformación. Por eso que lo que pasó jamás va a ser lo que pasó. Cada uno, dependiendo de lo que diga eso, de su moral, de su elaboración, va a decir una cosa u otra. No es el hecho en sí, es lo que tú dices de ese hecho. Percibimos la realidad con nuestra realidad psíquica. No lo percibimos, no todo el mundo percibe igual, percibimos con nuestra realidad psíquica, que tiene que ver con ese impacto que hemos comentado de esa evolución infantil, de ese complejo de Edipo, cómo amamos a nuestros papás, a nuestras mamás, cómo conquistamos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad infantil, que queda reprimida, pero latente y viva en nosotros. Vemos entonces cómo el olvido es efecto de la represión. Olvidamos las cosas no porque no sean importantes, sino que a veces al contrario, porque son demasiado importantes e incluso nos producen en nosotros un rechazo. Incluso en los sueños, cuando todos soñamos, ¿no? Lo que pasa que claro, en el soñar, cuando nos despertamos, hay quien recuerda más los sueños, quien los recuerda menos, pero a lo largo del día se van olvidando. ¿Por qué? El olvido tiene que ver con la censura, ¿no? Y en el sueño, pues claro, ahí se despliega todos esos deseos, digamos, toda esa caja de Pandora que llevamos todo dentro, ¿no? Todos los deseos egoístas, los infantiles, los sexuales infantiles reprimidos, ¿no? Se despliegan en el sueño, disfrazados, ¿no? Luego siempre hay una censura que se disfrazan esos deseos y se alucinan, ¿no? Como los recuerdos. Es por eso, que es una comparación, ¿no? Como los recuerdos, y los sueños son como los recuerdos. Se disfrazan, hay una imagen, una alucinación, ¿no? Como una visualización de ese recuerdo, como en el sueño. ¿Por qué se olvida? Porque hay algo de eso que no te tienes por qué acordar, ¿no? Hay una censura en ti que no quisieras saber de esos deseos que hay en ti, ¿no? Y que te están produciendo incluso un efecto en tu realidad. Claro, aquello donde pongo mi energía psíquica es que me resulta familiar y no lo veo en mí mismo, ¿no? Digamos que es como las personas, ¿no? Tú realmente te encuentras con personas con las que te identificas, con ese mecanismo de identificación. Pues con la percepción igual, ¿no? Es decir, que tú solamente ves algo que tiene que ver contigo, con tu forma de pensar, con tu familia, con tus gustos, ¿no? Que viene de lo familiar. Entonces, el que tú veas, el que tú puedas transformar en una vida, en otra, tiene que ver más con cómo tú transformas esa manera de pensar, más que te venga de fuera, porque hay veces que incluso en la consulta cambias algo del lugar
a lo mejor hace años, y esa persona después del análisis se da cuenta y se le dice, oye, has puesto un jarrón nuevo, ¿no? A lo mejor el jarrón lleva 4 o 5 años. Digamos que es como un símil de que veamos que hay veces que tenemos cosas delante nuestras que ni siquiera podemos llegar a ver, porque no tenemos la palabra, la elaboración simbólica para poder verlo. Hay en nosotros una censura, hay cuestiones que tenemos reprimidas, ¿no? Porque cuantas más palabras podamos pronunciar, también más realidades vamos a ver, porque la realidad existe porque tú la puedes pronunciar. Y hay palabras que tú no puedes combinar con otras, porque hay en ti esas cadenas que hemos dicho, en las que hay algo reprimido y que tú no lo puedes cambiar el sentido. Entonces solamente vas a ver esa realidad. Por eso el análisis te disuelve de ciertas cadenas, ¿no? Y te permite abrir tu mirada a cosas que antes estaban delante tuya pero que no veías, ¿no? Producir otras realidades diferentes. Muy bien. Entonces, para explicar esto de la memoria, vamos a hacer un símil también con la crónica histórica de los pueblos, ¿no? Para que pensemos un poco cómo es nuestro recuerdo con el niño, ¿no? Con nuestro desarrollo con el niño. Cuando los pueblos son pequeños y débiles, pues no piensan en escribir su historia y se consagran pues a labrar el suelo, a vivir, ¿no? A elaborar, a defenderse de sus vecinos, a ampliar sus dominios y a enriquecerse. Pero claro, cuando ya los pueblos van evolucionando es cuando van escribiendo la historia. Y en ese escribir la historia, pues ya vuelven la vista atrás y es donde van elaborando y construyendo esos antepasados, ¿no? Esos antepasados que lo ha hecho llegar hasta donde está. Pero claro, esto que lo quiero comparar con el recuerdo, quiere decir que cuando estamos escribiendo esa historia del pasado, nosotros añadimos cosas, opiniones, los mitos, las leyendas, ¿no? Que se escriben de los pueblos y tienen que ver con eso, con que uno no recuerda esa antigüedad o esa infancia, sino que a través de la escritura, pues digamos que lo amolda a su situación actual. Entonces, podríamos decir que claro, que el recuerdo consciente que los hombres conservan de los sucesos de su madurez, pues puede compararse a esa redacción de la historia. Y los recuerdos infantiles corresponden, tanto por su origen como por su autenticidad, a la historia de la época primitiva de los pueblos. Que claro, que la historia es muy posterior a los hechos y claro, está tendenciosamente rectificada, ¿no? Digamos que la historia la escriben los vencedores. Entonces con los recuerdos igual, ¿no? En ese sentido, que nosotros, no es el hecho que me pasó y por eso me pasa esto, ¿no? Sino que yo estoy en esta posición ahora y digamos que le doy una interpretación a eso que yo recuerdo como para justificar la teoría que tengo ahora, ¿no? Pero que no es eso que me pasó, porque eso se transforma. Hemos visto cómo la memoria cada vez es como la arena, se va modificando. No, ese hecho en sí nunca pasó tal y como tú lo ves, porque ahí has puesto tú tu moral, has puesto tú cuestiones que tienen que ver contigo y que justificas cosas del presente de esos recuerdos, ¿no? El padre que va a llevar a su niño a la piscina para enseñarle a nadar y el hijo que cree que su padre le ha querido matar, ¿no? Claro, le tiró a la piscina para ayudarle a nadar, pero toda la vida lleva pensando eso, ¿no? Es porque a través de ese recuerdo él encubre un deseo hostil hacia el padre, ¿no? Que los recuerdos nos hablan de una realidad psíquica. No es tanto lo que me pasó, sino lo que yo digo de eso, ¿no? Es tu realidad psíquica, no la realidad de fuera, ¿no? En el aparato psíquico la energía no se crea, no se destruye y no se transforma. El ser humano nunca abandona algo que le hizo gozar y en todo caso lo reprime, lo olvida y lo censura. Pero siempre esa energía está en continuo funcionamiento. La memoria no está en ningún lugar, está en las palabras pronunciadas, como hemos dicho. A nosotros,
decimos los psicoanalistas, no nos interesa el hecho acontecido, sino lo que el sujeto cuenta de ese hecho, ¿no? No es lo que ha vivido, lo que recuerdo, sino lo que cuento de lo vivido, de lo soñado, ¿no? Por el hecho que también los sueños, las personas a través de la asociación libre van hablando de todo lo que se le ocurre sin censura. ¿Por qué? En ese sentido. Por eso que hemos dicho de la asociación. Recordad, ¿no? En la imagen del plato, en la casa, a través de... esta persona estaba en análisis, ¿no? A través de la terapia puede ir asociando libremente y se puede llegar... ¿Qué significa ese recuerdo, no? ¿Qué significa ese recuerdo que encubre otro? El analizado no recuerda nada de lo olvidado, ¿no? Acordaros del caso de Catalina, de lo reprimido, sino que lo vive de nuevo reproduciéndolo en acto, ¿no? Digamos que no te acuerdas de aquello que se encuentra reprimido, y como ejemplo traigo, ¿no? Dice que no cuenta que era rebelde con los padres, sino que se muestra rebelde con el analista, ¿no? No recordaba esa rebeldía, esa situación familiar, pero en cambio repetía con la figura en transferencia, repetía con la figura del analista esa rebeldía. No recuerda, pero repite eso. O por ejemplo, no se acuerda de haberse avergonzado de ciertas actividades sexuales, ¿no? Cuando de pequeño se empiezan a toquetear y temido que los demás le descubrieran en la niñez, pero de adulto se avergüenza del tratamiento, que está siguiendo un tratamiento, y lo mantiene en secreto, ¿no? Que ciertas actitudes que vemos en la vida cotidiana, que vemos que no tienen sentido, ¿no? Que una persona esté en análisis y que lo tenga que ocultar a todo el mundo, que le dé vergüenza, esa vergüenza se refiere a algo sexual, a algo que por asociación llegamos a esa cuestión, ¿no? Tener una cuestión con la culpa, con que lo descubre, la vergüenza, y no tiene tanto que ver con la escena actual, sino que es esa sexualidad infantil reprimida, que está actuando en uno, porque hay cosas que no tienen sentido que hacen los humanos, ¿no? Que hacemos, conductas, situaciones que no tienen sentido, pero que tienen un sentido, que encubren otras cosas, ¿no? Entonces no se trata de una memoria mecánica, sino el deseo operando en los recuerdos. Constantemente nuestro deseo está en acto, ¿no? Bueno, voy a leer un poema y ahora preguntáis si conversamos un poco, ¿no? Se llama El hombre vuela, se hace nostalgia, vuela, de La patria del poeta, de Miguel Óscar Menaza. No vengo yo a escribirlo, si soy el otro. Vengo a vivir agazapado, esperando el sonido, la aparición brusca de una huella dejada de lado. Vengo transparente, con el deseo de ser atravesado. Me dejo estar, dejo que la sed avance hasta el delirio. Cuando la boca seca, cuando el desierto, cuando mi padre, cuando la triste muerte compañera deja de aullar, tiendo tranquilamente mi mirada por todo lo imposible. Y no es que comience el verso o intente escribirlo. Hay algo que me pasa que no registro, un fuego sin luz, un alboroto interior, un algo más que mis palabras. Y así, sin escribirlos, escribo versos. Hay de golpe cosas en mis manos que no soy yo. Hay de golpe cosas en el mundo que no son mi vida. Bueno, gracias. Con el tema de los recuerdos, ¿no? Si, aprovechando que estamos en Navidad, ¿no? Y que a veces pues, hay personas que le asaltan recuerdos como nostalgia, ¿no? Habría que pensar que esos recuerdos que a uno le asaltan y que a veces te sirven para perjudicarte, ¿no? Porque a lo mejor tú ese día estás contento, de repente te asalta un recuerdo y no sabes por qué y te pone triste, ¿no? Que eso nos ha pasado a todos. Pues eso tiene que ver no tanto con eso que te ha pasado y por qué precisamente te ocurre en este momento, porque hay algo en ti, ese recuerdo lo has utilizado para no hablar de alguna cuestión que te pasa, ¿no? En tu actualidad.
Por ejemplo, hemos visto que en todos nosotros hay deseos reprimidos, ¿no? Estar frente a otras personas, situaciones, pues nos produce, digamos, un tipo de afecto, ¿no? O pensamientos que no toleramos, deseos que no toleramos frente a los otros. Y claro, cuando a uno le asalta un recuerdo que le sirve para martirizarse, para culparse, ¿no? Tiene que ver a lo mejor con algo inconsciente que esa persona ha deseado, ha fantaseado, que no puede poner en palabras, y a través de ese recuerdo es como lo puede hacer, ¿no? Digamos que esos recuerdos encubren otras cosas. Y si nos asaltan recuerdos en momentos determinados, canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que se nos vienen, no son casuales. Tiene que ver con algo que tú no puedes hablar, que no puedes poner en palabras, pero a través de ese recuerdo los utilizas para hacerlo. Bueno, pues me gustaría que, no sé, que preguntarais algo. O... Sí, por aquí un momentito van a traerle el micro, ¿vale? Sí. ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí. Ahora sí. Hace unos años se creó aquí un grupo de psicólogos y poetas. Fíjate que tenían esta misma nominación, ¿no? ¿A qué llama esta misma nominación? Vamos, nombre, decía grupo de poetas de psicología y de poesía. Bueno, una cosa es psicología y otra es psicoanálisis. Ya, bueno, sí, perdón. He hecho psicología y era psicoanálisis. Y yo, que había leído bastante a Freud, ¿no? Me había aficionado un poco a esto mismo que tú has presentado aquí. Estuve colaborando con ellos, vamos, me hice socio y me sometí al psicoanálisis. Me sometí. Fíjese su palabra, ¿eh? Bueno, no sé cómo en dos ocasiones, con dos personas diferentes. Y pasado unas 20 o 25 sesiones, abandoné en un caso y en el otro igual, porque no conseguía encontrar pero ¿qué me quiere usted preguntar que con yo eso? no supiera. Claro. En el psicoanálisis, el que se somete. Bueno, parece que para usted estar en análisis es estar sometido. Habrá que ver a qué está sometido usted en su vida cotidiana. No, como me someto a un análisis de orina o de sangre, ¿no? Usted vive sometido. Bueno, ¿cuál es su pregunta? La verdad es que en ningún ¿Cómo es su momento... nombre? Francisco, me llamo Francisco, ¿cuál es su sí. pregunta? Mi pregunta es que en ninguno de los dos casos, después de mucho tiempo de acudir 2 veces por semana, conseguí descubrir nada nuevo, nada que no estuviera muy a la vista. ¿Qué quería descubrir? ¿Qué quería ponerse usted a la vista? Es un nombre bastante difícil. He publicado 2 libros de memoria y que han tenido un gran éxito, memoria de los 8 a los 12 años, ¿no? Yo empecé a trabajar muy joven. Entonces, y han tenido un gran éxito, pero es cierto que en esos libros yo oculto todo lo que pueda chocar a los demás, ¿no? Todo lo que sea relativo al sexo. No se puede ir a veces contándole cualquier cosa a cualquier persona, para eso está el psicoanálisis, ¿no? Pero vamos, que ellos ¿Cuál es su pregunta? no llegaron en ningún momento, que no llegó en ningún momento a hacerme descubrir algo que no estuviera... ¿Qué quería usted descubrir? Tal vez quería usted descubrir algo. Sobre mí mismo. Dicen que curarse es transformarse, ¿no? No es buscar nada en ningún lugar, es transformarse. Sí, yo he estado en plena transformación casi toda mi vida.
he hecho un recorrido. Bueno, pero todos nos transformamos, en el sentido de que todos crecemos. No, Si no, me refiero que he trabajado, me he desenvuelto en los ambientes. Bueno, pero más... usted está aquí en una conferencia de psicoanálisis porque realmente hay alguna parte de usted que algo sabe pero no sabe. Porque eso es lo que nos dice también Freud, que hay un saber no sabido en nosotros, ¿no? Seguramente. Hay algo de usted que nunca va a conocer, porque es inconsciente, sabe del inconsciente por sus efectos en la realidad. Sí, esa es la respuesta quizás más contundente. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Por allí. Buenas noches, Laura. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Tengo la sensación de que algo ocurrió durante mi infancia, ¿no? Pero no sé si es yo no me acuerdo de nada. Pero es algo, tengo la sensación que me debería acordar. Bueno, en la infancia ocurren tantas cosas. Sí, pero no me acuerdo. Y pregunto, bueno, que no está hecho para acordarse, ¿no? Ya lo decíamos antes, ¿no? Sí. Que hay una amnesia infantil en todos, porque hay procesos en nosotros que no toleramos, ¿no? Y que esa amnesia infantil ocurre en todos nosotros. Hay cosas de nosotros que no nos vamos a acordar por la represión, que es necesaria, ¿no? Entonces... Porque el niño es todo pulsión, pero a través de la educación tiene que ir reprendiendo ciertas tendencias, el amor hacia su mamá, ¿no? Ese deseo, la hostilidad hacia los hermanitos, los celos, eso tiene que ir reprimiéndose. Y claro, eso hemos dicho que la persona no renuncia a algo que le hizo gozar en la vida, ¿no? Jamás renuncia a eso. Entonces, ¿cuál es la manera de renunciar a eso? El aparato psíquico se divide. No gozas de ello, pero gozas de manera inconsciente. Y esos son también los deseos sexuales infantiles reprimidos. A tu mamá llegó un momento en que la deseaste, pero tuviste que reprimir esos deseos hacia tu mamá y la deseas inconscientemente. Somos un sujeto dividido. Es como los sueños, no están hechos para que te acuerdes de los sueños. Se olvidan porque el mecanismo de la represión es normal. El sueño está para ser el guardián del reposo, porque en todos nosotros existen esos deseos inconscientes que no son para hacerse conscientes, sino que son el motor psíquico. Es el deseo que nos permite vivir, estudiar, trabajar. Lo que pasa es que hay personas que se quedan fijadas en esa sexualidad infantil, del lo quiero yo todo y ahora, el narcisismo, ¿no? El deseo sin sublimarlo, ¿no? Porque un concepto que nos trae Sigmund Freud es la sublimación, que nos dice que esos deseos sexuales infantiles reprimidos se subliman. Es decir, el neurótico está constantemente en su fantasía, pero el poeta transforma esos elementos de la fantasía en una obra de arte, ¿no? Para sernos humanos tenemos que despegarnos de esa sexualidad infantil que forma parte de todos nosotros, porque siempre hay como regresiones, ¿no? Por eso decía Freud que todo el mundo se tendría que psicoanalizar. ¿Quién ante una situación de su vida se queda detenido en esa inhibición, esa angustia, o fuma, bebe, come de más, ¿no? Es como una regresión a esas etapas infantiles, que tiene que ver con lo oral, con lo anal, ¿no? Es la sexualidad infantil. Muchas gracias, Laura. A ti. ¿Alguien más quiere preguntar? Buenas, Laura. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo simplemente quería aclarar un poco también que en ese recuerdo, eso que nos hace sentir el goce, puede ser tanto algo que nos haga sentir bien, o sea, placer como displacer, y ahí algo que nos produce displacer también lo estamos repitiendo continuamente después, no nos damos cuenta, y el análisis nos ayuda también a desenvolvernos, a poder poner
ese goce en otro lugar más adecuado, ¿no? Muchas veces. Sí, pero eso que llama de displacer ya es el discurso de la persona, ¿no? Cuando algo recuerdas como displacer en ese momento, ya lo estás trayendo a análisis. Entonces quiere decir que a lo mejor ese recuerdo que te viene ahora tiene que ver con algo que está pasando en la realidad de ahora, ¿no? Utiliza ese recuerdo porque hay algo de la situación de actual que no puedes hablar a través de ese recuerdo, que es displacentero, etcétera. Es como lo hablan, ¿no? Y a saber qué quiere decir, porque hay como que descifrarlo, ¿no? Está unido a otras asociaciones. Ocultan algo importante que tiene que ver con uno, pero no con algo del pasado, sino con algo en la actualidad que uno no puede hablar, ¿no? A lo mejor un displacer, pues, si uno constantemente recuerda algo que le produce displacer, pues a lo mejor tiene que ver con la culpa, ¿no? Que a través de ese recuerdo uno como que se castiga, ¿no? Uno debería estar muy bien por la mañana. Es que por eso no hay que hacer casos a los sentimientos, a los afectos, porque nos van a engañar. Uno tiene que hacer caso de los proyectos sociales, de los compromisos con los otros, del deseo humano, porque si estamos constantemente afectados por los recuerdos, por los sentimientos, no vivimos, ¿no? Por eso forma parte de la sexualidad infantil. Estás hablando de algo que no puedes hablar en tu vida, en tus palabras, ¿no? Entonces, claro, lo simbólico te permite producir esas palabras necesarias para poder vivir, pero si estás afectado constantemente, eso tiene que ver con lo sexual infantil, ¿no? Con lo reprimido. A través de esos afectos, de esos recuerdos, te impides vivir, ¿no? Por eso que el sujeto es más allá de lo aparente, de esos sentimientos que te engañan, de todas esas cuestiones, ¿no? Vale, gracias. Hola, buenas tardes, Laura. Hola. Te quería comentar, ¿verdad? Es que has hablado sobre el Alzheimer y has dicho que, bueno, que también tendríamos que plantearnos, pues digamos, hasta qué punto, pues donde ponemos nuestra energía psíquica, ¿no? O lo que reprimimos, en fin, tiene que ver con que se produzca Alzheimer, ¿no? Claro, yo lo que te quería comentar que, bueno, el Alzheimer 20 años antes de la primera sintomatología, incluso 30 años antes de los primeros síntomas, se observan claramente cambios bioquímicos anómalos en el cerebro y, en última instancia, el acúmulo desmesurado de proteínas beta-amiloides. Yo lo que te quería comentar era que, claro, que, digamos, profundizar en cuanto a que donde ponemos nuestra energía psíquica, en cuanto a qué hacemos con ello, hacia dónde lo desplazamos, o alguna otra cuestión troncal relacionada con el psicoanálisis, que no existe la menor base, no, hasta que yo sepa hoy por hoy, para poder relacionar, vamos, solo termino, para poder relacionar esto con la aparición de esa terrible enfermedad, no vamos a hablar solo lo que te quería. No cualquier persona enferma de cualquier cosa. Y, a ver, no es que el psicoanálisis sea lo único que... no, sino que estamos diciendo que el cuerpo y la psiquis son una sola cosa. Que hay procesos, incluso en el 2001 un informe de la Organización Mundial de la Salud que dijo que determinadas enfermedades como el cáncer, el infarto del miocardio, tenían su base en la depresión. ¿No? Digamos que el cuerpo es escenario de lo psíquico, que no es aislado, que no es que haya una causa específica y se vean los efectos, sino que vemos los efectos y a partir de ahí podemos construir las causas. Pero que en todos nosotros la salud es una construcción y en el proceso de enfermar tiene que ver también con nuestro psiquismo. El psicoanálisis estudia el campo del inconsciente, de los deseos inconscientes. La medicina sirve para otra cosa, pero tiene que haber una unión multidisciplinar, porque un mismo medicamento se lo da un médico y se lo da a otro, y en unas personas curan y en otros no. ¿Cómo te puedes explicar eso? Tiene que ver con la transferencia que ocurre, que acontece entre el médico y el paciente.
Lo psíquico está implicado en todos los procesos de nuestra vida, tanto para sanar como para enfermar. Hay personas que postergan la muerte con tal de ver a una persona querida. Hay cosas que son inexplicables para la medicina, pero que tienen una explicación psíquica. No es que vayamos a eliminar que haya un proceso orgánico, por supuesto que lo hay, y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay también una base psíquica, que no cualquier persona enferma de cualquier cosa, que haremos que pensar que tal vez hay algo de su presente que quiere olvidar, ¿no? Porque llama la atención, ¿no? de cómo recuerda lo del pasado, pero la memoria de actual no. Habrá que ver la historia que tiene esa persona, ¿no? Cada persona que padece, ¿no? de ciertas enfermedades. Sí, a ver, está claro que la mente es el jefe del cuerpo, digámoslo así, ¿no? Está claro que el cerebro gobierna el cuerpo y no al revés, ¿no? Aunque se influye mutuamente en un sentido y en otro. Lógicamente, lo que ocurre es que bueno, hasta qué punto eso puede influir en algo... O sea, que no te lo afirmo ni te lo desmiento, o sea, pero hasta qué punto eso influye en la aparición. Todo influye. El psiquismo eres tú y tu cuerpo. El psiquismo es la persona, influye constantemente. Estamos en interrelación, se separa para estudiarse la medicina, el psicoanálisis, la psicología, se separan, pero somos un conjunto. Hospitales que incluyen a psicólogos en su equipo ven como pacientes abandonan antes el hospital que personas que están solamente recibiendo un tratamiento médico, ¿no? Que es algo que ya es habitual, ¿no? Y que hay muchas investigaciones, muchos estudios que lo corroboran. Y ya digo, Freud era un médico, era neurólogo, y él descubrió el psicoanálisis, empezó a tratar a sus enfermos y produjo una teoría psíquica. Vio como que todo se iba tejiendo los síntomas en el mismo telar y produjo el concepto de inconsciente. Y enfermedades, trastornos como la histeria, que no tenían explicación para la medicina, porque no era posible que una persona tuviera paralizada solamente los dedos de una mano y no como las reglas de la medicina te decían que tenía que tener paralizado medio cuerpo, según eso, las reglas de la medicina, claro, vino a explicar que había trastornos psíquicos que producían enfermedades, trastornos funcionales, que no tenían explicación para la medicina, que está todo interrelacionado, que no podemos separarlo porque en todos nosotros hay un proceso que nos hace enfermar y un proceso, una construcción para nuestra salud. Y todo tiene que ver también con la mente, por supuesto, con lo psíquico. No es que alguien enferme de algo y va a decirle no vaya usted al médico, vaya al psicólogo, no. Pero para su recuperación habría que ver qué ha pasado en esa persona para producir esa enfermedad. El daño orgánico ya está hecho. Pero convendría psicoanalizarse para ver cómo ha producido usted esa enfermedad en usted, ¿no? No es algo que a uno le pase de repente. Hay una construcción para llegar a ese lugar. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si no... Bueno, muchas gracias por venir. Retomamos la charla el 11 de enero, será la del año que viene. Muchas gracias.